días, soy Michael de la Calle y tengo más o menos unos 30 tatuajes. Pues el primer tatuaje que me hice exactamente fue este. Y me lo hice porque yo perdí a mi madre cuando tenía 7 años y mi padre, mi abuela y esto pues no me dejaban ir al cementerio, obvio, para que la viera. Y cuando ya tuve edad, recuerdo que con 13 años me tatué esta rosa porque yo a mi madre nunca le llevo un ramo de flores, ni mucho menos. Como dicen que al amor siempre se le tiene que llevar una rosa, o cuando quedas con una chica le llevas una rosa, pues a mi madre siempre lleva una rosa. Hice una geisha aquí, me lo hice juntándome todo. Yo leí mucho sobre las geishas y eran unas guerreras y tal, y sentí que tenía mucho que ver con mi madre. Y también me puse aquí una frase que dice: Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Este está sin acabar, aparte porque me dolió muchísimo. Me lo hice cuando yo dije, tengo que cerrar ya que mi madre falleció. Me va a tatuar la fecha, el día que falleció, para que en mi mente quede claro que ella ahora mismo no está presente, está arriba. Creo que, aparte de dolor, de que me dolió, porque la espalda creo que duele mucho, de corazón fue de los que más me dolió, porque era como cerrar una cicatriz, abrir una para cerrar otra. La verdad que me sirvió mucho porque a día de hoy ya lo tengo como mucho más asumido. Aquí sale una cruz y sale una mujer rezando con un rosario. Yo no es que crea en la iglesia, o cada uno tiene sus creencias. Yo es que creo en alguien, en algo que a mí me apoyó, y mi abuela siempre me lo ha dicho. Entonces decidí tatuarme como una virgen, pero en honor a mi abuela. Si te fijas, todos mis seres queridos yo les pongo rosa. Mi madre, mi padre, mi abuelo y mi abuela, que la tengo aquí. Y tengo aquí escrito en árabe el nombre de mi abuela, que pone te quiero abuela. En el barrio que yo vivo, en San Isidro, hay muchísima influencia latina y muchísima influencia también marroquí. Y eso, y pues me interesé por la lengua. También está el nombre de mis hermanos aquí, que tengo un hermano pequeño que se llama Pedro y otro que se llama Carlos, mi hermano mayor. A mi abuela no le hacía gracia lo de los tatuajes, ¿eh? Aunque me hiciera su nombre, quítatelo, me decía, quítate el nombre. Los caminos oscuros que yo cogí de la calle. Porque mira, hay un ojo grande, porque yo siento que en la calle todo se ve. Fue que aprendí muchísimo, vi muchas cosas vinculadas a la muerte, por así decirlo, tengo por eso tatuado. Y aquí tengo como un montón de caminos, y es porque yo cogí caminos diferentes para llegar a donde yo tenía que llegar. Cuando yo tenía 17 años, que me dijeron que tenía que entrar en un centro de menores de allí de la isla. Y recuerdo que a mí me pedían 1 año y medio, una cosa así, y por buena conducta yo salí en 6 meses. Y ahí empecé a hacer música, ya tenía los 18 años, para 19, y empecé a hacer la música como yo creía. Y creo que eso fue lo que me ayudó. Incluso yo, a mi padre, por ejemplo, yo no le decía te quiero. Cuando el primer día que vino a verme al centro de menores le dije que lo amaba, ¿sabes? O sea, ahí me di cuenta de que seguía siendo un niño. Bueno, y después este de la pierna, que para mí también tiene muchísimo sentido. El águila representa a mi padre. El 18 que está aquí es porque el 18, bueno, fue la edad aparte con la que salí del centro de menores. Para mí fue una de mis edades más rebeldes realmente, porque aunque aprendí mucho, también estaba en muchos cambios de mi vida, me fui a vivir solo. Recuerdo que también vine aquí a Madrid, me volví a ir, en busca de trabajo en muchos sitios, no sabía si me quería dedicar a la música. Mi hermano Pedro y mi hermano Carlos, que lo tengo por aquí. Y para mí mi padre, entre el amor, mis hermanos, yo, mi rebeldía y todo, pues le ha tocado tirar. Si te fijas, se ve el águila como con una línea, pues intentando tirar de todo esto. Es mi padre en estado puro este tatuaje. Viejito, te quiero un montón, tú lo sabes. Aquí tengo una cinta que pone mi vida es la music. Casi todos los tatuajes que tengo me los hizo uno de mis mejores amigos, Franco. Yo empecé a hacer música y mi mejor amigo empezó a tatuar. Y empezó a tatuarme siendo yo su lienzo, para que tú me entiendas. Y empezó a hacerme cosas. Después aquí también tengo que no pare la música. Todo tiene que ver con la música. La espiral esta, que también quiere decir que yo ya me sentía dentro de la música. En este lado de aquí que tengo una paloma, porque yo estaba en época de guerra en mi vida, cuando entré al centro de menores y todo. Ya encontré la paz por fin. Y me hice y la verdad que es de los que más me gusta y de los que más me dolió. Pero yo te hablo claro, yo si no hubiese sido la música, hubiese vuelto a entrar a algún centro, a alguna prisión o algo por el estilo, estoy seguro. De aquí a 10 años me veo luchando mucho y apoyando a artistas que vengan detrás.
sea, cogiendo artistas de la calle y sacándolos para adelante igual que están haciendo conmigo. Mira, este que está aquí, que pone Street, maldito el día que mi amigo Franco, desde aquí se lo digo, me dejó la máquina y me dijo, tatúate tú, a ver si te atreves. Y empecé, ahí, de ahí no se verá, pero esto tiene 4000 líneas por los lados, o sea, lo repasé un montón de veces. Mi amigo me decía, no es tan difícil, y él me quería enseñar a mí y yo a él, porque a él también le gustaba la música. Yo hice esto y él grabó un tema. Después, por ejemplo, ya este me lo hice más adelante. Bueno, espérate, este también me lo hice hace tiempo, que es cuando de la calle, pone aquí. Después, este es 11 del 3 del 17, es la fecha con la que empecé con mi pareja actual. Y nada, y aquí tengo los dos nombres para mí más importantes ahora mismo en mi vida, ahora mismo. Y es mi abuela Juana y mi novia Helen. Aquí los tengo y la verdad que son de los tatuajes más importantes que tengo. Todo el mundo siempre dice, uno es un loco si te tatúas el nombre de este o de otro, pero yo me tatúo experiencia. Que el día de mañana no está, pues mira, pero hoy está y me ayuda mucho. Cuando todo más o menos empezó a que la gente ya decía, el tatuaje de Michael, el que más todo el mundo me reconocía era este, porque yo con este siempre hacía así. Y es una rosa negra realmente, porque yo ya tenía la rosa y también tiene mucho sentido lo de la rosa negra. También tengo la fecha de mi nacimiento aquí, 1994. Realmente no me arrepiento de ninguno. Me arrepiento de dibujos feos como este que me hice yo aquí en el pie, pero no me arrepiento. O sea, si no los tuviera seguro que querría tenerlos. Yo quiero terminarme toda la parte de adelante, que todavía me queda un rato bueno, y toda la parte de atrás, y este brazo derecho cerrarlo. Ya de ahí para adelante, por lo demás nada. Lo que no quiero es llegar a tocarme la cara. Creo que a mí es lo que me diferencia, no tatuarme esta zona de aquí a lo mejor. Yo creo que también soy muy respetuoso con las mujeres y todo esto en las letras, porque perdí a mi madre, me crié con mi abuela. Mi abuela me tiraba de la oreja si le hablaba mal a una prima mía o algo, entonces ya la gente encasilla la música urbana con hablar mal, y tampoco es así. Yo vengo del barrio y créeme que yo soy igual de mal hablado que muchos. Pero es que creo que al final la música nuestra la escuchan niños, la escuchan abuelas, la escuchan... Entonces hay que mostrar un respeto para que lo pueda escuchar todo el mundo y se sientan orgullosos de que la música urbana llega a todos lados. Y creo que mi inspiración viene de todas las cosas que yo vivo. Yo no puedo escribir de cosas que no he vivido. Pues el último sencillo que acabo de sacar, Contó, la canción de la chica, yo estoy diciendo que está con otra persona, como que está con otro chico, pero realmente ella quiere conmigo, ya habíamos tenido algo, e intento luchar por ella, entonces le digo que no sé lo que te contó, pero él solo descontó, que yo estoy aquí para dártelo todo, y realmente es una canción que me gusta mucho. La producción es de Sky Rompiendo, para mí uno de los mejores productores que hay ahora mismo en Latinoamérica, y lo grabamos en Ibiza, la canción. El tema transmite esa felicidad, aunque yo le esté diciendo a ella que esté conmigo, que no esté más con ese chico, no se lo tengo que decir triste, porque la vida no se acaba porque la chica que tú quieras no esté contigo. Este que tengo aquí, que es la nota musical, fue cuando empecé ya a ponerme pues en la música más serio, y también se lo hizo un amigo mío, Angel, desde aquí le mando un abrazo fuerte. Y todo como que yo decía, todo va a tener que ver con la música, y en vez de tatuármelo por aquí, pues dije, me lo voy a hacer en el dedo para cuando agarre el micrófono y tal. Y luego, antes de que se me olvide, que también son muy importantes, aunque son muy pequeñitos, estas lágrimas que tengo aquí, me las hice ¿te acuerdas cuando te dije que me tatué lo de la espalda por intentar olvidar o que pasara página con lo de mi madre? Pues aquí fue lo mismo, fue una lágrima por mi abuelo y otra por mi madre, para no tener que estar llorando yo, y ya lo hacen mis manos. Y que Dios me lo bendiga. Pues nada, familia, esto ha sido todo. Soy Michael de la Calle, ya pueden saber un poquitito más de mí, de todos mis tatuajes, y que nada, que Dios los bendiga. Y escuchen mi último single, Contó. Llego a la casa a fin del día, mi cama huele todavía al perfume que te ponía. Pa' mí que hiciste santería, dime tú, la única que baja y me sube. Ahora no te tengo y te tuve. Puede que el tiempo no cure, que se dé prisa y se apure. Ahora busca quien la ayude para hacer lo que no pude. No quiere que la sature. Mami, ¿por qué tú eres así?